Buenas noches. Vamos a continuar con el avance del curso, esta parte de procesamiento de imágenes. En esta ocasión vamos a ver el uso de algunos operadores básicos que se pueden aplicar sobre la imagen para realizar diferentes operaciones. Ok, entonces, bueno, en realidad el tema, como dije al comienzo, el tema de procesamiento de imágenes es un tema bastante amplio y que en realidad se ve en muchas ocasiones como un curso separado. Entonces, en esta sesión solamente vamos a ver los operadores de manera general para poder saber cómo funcionan, pero no veremos detalles de implementación, sino ya que vamos a poder utilizarlos con la librería OpenCV en Python. Ok, entonces, como dice acá, se pueden implementar desde cero o se pueden utilizar librerías como OpenCV. De modo general, lo que hacemos al aplicar operadores de imagen es hacer alguna operación sobre una imagen para generar otra imagen, ¿no? Es el concepto básico de procesamiento de imágenes. Entonces, entre lo que veremos el día de hoy, tenemos histogramas de colores, transformaciones radiométricas, transformaciones geométricas, binarización, llamada también umbelización, y operaciones con kernels. Okay, entonces, comenzamos con lo que es un histograma de colores. Es básicamente una herramienta que nos permite visualizar la distribución de colores en una imagen. De esto vimos un poco al comienzo de esta parte del curso. Eh, un uso práctico de esta herramienta es poder ver el resultado de las transformaciones aplicadas a una imagen, ¿no? Si por ejemplo una imagen tenía una cierta distribución de colores, después de aplicarle algún operador podemos ver que la distribución puede cambiar, ¿okay? Por ejemplo, al aumentarle el brillo o al aumentarle el contraste. Y también son utilizados para caracterizar una imagen y poder compararla con otras. Ahora, matemáticamente, un histograma vendría a ser un vector, perdón, que cuenta la frecuencia de píxeles para cada uno de los 256 posibles niveles de color de una imagen. Es decir, yo tengo lo que vemos aquí en esta imagen de ejemplo. A partir de esta imagen en la que vemos es una fotografía, ¿no?, de un paisaje que contiene una buena parte de píxeles verdes, que son que es la parte de la vegetación, y un fondo que contiene un cielo con partes celestes y con partes blancas. Entonces, lo que hacemos es generar, bueno, hacer un algoritmo que nos permita contar uno a uno los píxeles, y recordemos que las imágenes tienen una profundidad de 0 a 255 diferentes escalas de color, ¿cierto? Ya sean a colores o ya sean a blanco y negro o escala de grises. Entonces, en el caso de las imágenes, lo que hacemos es, esta imagen primeramente la convertimos a escala de grises, por ejemplo, en la alternativa, y en esa escala de grises vamos contando cuántos píxeles tengo de cada color. Se supone que comenzamos en 0 y terminamos en 255. Recordemos que los colores, los más bajos, representan colores cercanos al negro, y los valores más altos representan colores cercanos a blanco. Entonces, en este caso, si esta imagen la convertimos en blanco y negro, lo que obtendríamos sería básicamente esta distribución de colores, ¿no? O sea, yo tengo una buena parte de mi imagen, contiene píxeles de colores similares al verde. Entonces, justamente esta parte de acá es la que representa esa distribución de colores. Yo tengo una buena parte de los píxeles están distribuidos acá, en esta región de los colores oscuros, que viene a ser todo el fondo de esta imagen. Y luego, en la parte que es un poco más clara, yo tengo tres picos, ¿no? Si es que nos damos cuenta, esos picos son los colores cercanos al blanco, que en este caso serían las nubes, que tengan una cantidad, es menor a esta cantidad de acá, pero es también considerable. Y tengo dos picos más que representarían los dos tipos de celeste, que es el que está acá encima y el que está acá abajo. Entonces, yo con ver un histograma de colores tengo una idea rápida de qué colores más o menos encuentro en esta imagen. Ahora, en el caso de imágenes a colores, lo que hago es calcular el vector por cada color, o lo puedo convertir a escala de grises, para poder hacerlo de una manera más rápida, por ejemplo, ¿no? Ahora, la siguiente parte es el tema de las transformaciones radiométricas, que básicamente son operaciones para manipular directamente los valores de cada píxel, es decir, el valor de intensidad de cada píxel. Y con esto lo que puedo lograr es modificar el brillo, el contraste o ecualizar la imagen, ¿no?, que sería más o menos uniformizar su distribución de colores. Entonces, si hablamos del brillo, que es la primera operación que se puede realizar, aumentar o modificar el brillo quiere decir simplemente aumentar de manera homogénea el nivel de intensidad de cada píxel. No es una operación lineal,
que es una transformación lineal que simplemente lo que hace es para una imagen Y se genera otra imagen J, tal que cada uno de los píxeles de esta imagen J van a ser el resultado de aplicar la transformación sobre los píxeles de la imagen Y, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de manera práctica, yo tendría una imagen como esta, que es una imagen que está un poco oscura, cuyo histograma de colores claramente me muestra que es una imagen que tiende a tener píxeles oscuros, ¿no? Si es que vemos acá, la curva está distribuida mayormente en los píxeles oscuros, que es la parte de acá de la izquierda, en los colores oscuros. Y al aplicar un aumento de brillo, lo que estoy logrando simplemente es que esta imagen, todos sus píxeles cambien de manera uniforme, de manera lineal, aumenten su nivel de intensidad simplemente. Pero ojo que acá lo importante es darnos cuenta es que yo no estoy mejorando el contraste de la imagen, es decir, simplemente los píxeles valen más. Entonces lo que estaría logrando a nivel de histograma sería pasar esta distribución de lo que estaba en la parte de acá de la izquierda más pegada a la parte negra, que es la parte de píxeles oscuros, la logro pasar a una parte un poco más en el centro, que serían los píxeles un poco más claros. Simplemente es eso. El caso del contraste es un poquito diferente porque aumentar el contraste significa mejorar la diferencia entre colores para que se pueda notar mejor, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta acá la imagen de ejemplo, yo tengo esta imagen que es la misma del anterior caso. Al aumentar el contraste lo que logro es que, bueno, la parte de acá, al igual que en el anterior caso, aumenta su nitidez, su brillo, pero la parte importante de darnos cuenta es la parte de acá, que si bien en la imagen original es de color muy oscura, ¿no? En realidad, para nosotros, a simple vista parece que fuera un solo color, que es el color negro, pero en realidad existen pequeñas diferencias de color que cuando yo le aumento el contraste se hacen más notorias, como es el caso de acá. Entonces, una operación de aumentar contraste me sirve para justamente mejorar la calidad de la imagen bastante, especialmente en imágenes como son el caso de imágenes médicas que tienen un bajo contraste. Ok, entonces lo que hacemos es elegir un intervalo de intensidades de color, el más frecuente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el histograma normal, que es el que vimos al comienzo, y yo tengo el histograma, la parte que es más frecuente sería este pico de acá arriba, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer es estirarlo o sea, estirarlo entre comillas, para que ocupe un mayor rango de niveles de color. Es decir, lo que estamos haciendo sería aumentar la presencia de tonos claros a la izquierda y oscuros a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esta imagen voy a hacer que en vez de que sea un solo pico acá, yo voy a distribuir esos colores de mejor manera y voy a hacer que tenga varios picos, pero no solamente en la parte oscura como estaba acá al inicio, sino voy a lograr que tenga un buen pico acá en la parte oscura, obviamente porque tiene una buena cantidad de píxeles oscuros, pero también va a tener presencia de colores en las partes más claras, que son las que veo acá en la parte final. Entonces, estos picos pequeños que se han aumentado son justamente todos los colores que han aparecido acá, que antes no eran visibles para nosotros como seres humanos. Para la computadora eran diferenciables, pero no para nosotros. Entonces, esa operación es también muy importante, el cambio en el contraste. Ahora, ¿cómo hacemos este tipo de operaciones que son las transformaciones radiométricas en imágenes a color? En realidad es un proceso que tiene que ser llevado con cuidado porque lo que hemos visto acá, que es aumentar la intensidad o mejorar el contraste, es pensado para imágenes en escala de grises. Entonces, en el caso de acá, yo lo que puedo hacer, bueno, podría convertir esas imágenes en escala de grises, pero luego sería más complicado poder aumentar regresar esa información a colores. Entonces lo que hacemos en este caso es utilizar un espacio de colores no correlacionado, es decir, que guarde la intensidad en un solo canal. ¿Qué quiere decir que sea no correlacionado? En el caso del espacio de colores RGB, que es el que utilizamos normalmente, tiene correlación porque la combinación de todos los canales de color forma el color final, que es el que estamos viendo nosotros con nuestros ojos. En cambio, al hablar de un espacio de colores no correlacionado, estamos diciendo que de las tres componentes, que por ejemplo son los espacios HSV, LV, LAB o el YSBCR, uno de estos tres componentes es el que contiene toda la información de la intensidad de los píxeles, ¿no? Que sería el equivalente a una imagen en escala de grises. Es decir, al transformar una imagen RGB a imágenes en estos espacios de color, yo voy a poder elegir un solo espacio, ¿no? Por ejemplo, acá se puede utilizar el espacio YSBCR,
en el cual el canal Y contiene toda la información de la intensidad de la imagen, y los otros dos canales contienen información sobre saturación o sobre el contraste o sobre otro tipo de información que se puede manejar independientemente, saturación o el tono, por ejemplo. Entonces, al transformarlo en uno de estos, yo puedo trabajar en un solo canal todas las operaciones de aumento de brillo, de contraste, y luego regreso a la operación. ¿Ok? Entonces es importante recordar eso para las transformaciones radiométricas en imágenes a color. Y finalmente regreso, después de haber hecho la operación radiométrica, regreso al RGB para mostrar o guardar la imagen como operación final. Muy bien, ahora el siguiente tema son las transformaciones geométricas, que en realidad es distinto a las transformaciones radiométricas. Las radiométricas, recordemos que acabamos de ver que están basadas en la manipulación de los píxeles para básicamente modificar la intensidad de los mismos y hacer que se vean con más brillo o con más contraste, por ejemplo. Pero en el caso de las transformaciones geométricas, tenemos que son operaciones que me permiten mapear un punto de su localización general u original a una nueva localización. Como por ejemplo, los más comunes son la traslación, la rotación o la escala. Es decir, yo puedo mover una parte de la imagen a otra parte en el plano cartesiano, o la puedo rotar o la puedo escalar. ¿Ok? Entonces, para aplicarlas de manera eficiente, se utiliza la multiplicación entre matrices. La imagen original y una matriz de traslación, rotación o escala. Entonces, básicamente lo que hacemos al hacer la traslación es como simplemente a cada píxel se le suma un valor. Si por ejemplo queremos hacer la traslación en el eje X, le sumamos un valor a todo el componente X de la imagen, y simplemente estoy moviendo en el plano cartesiano el valor de la imagen, ¿no? Si por ejemplo a un punto P, que está conformado como el valor X para P, Y para P y Z sub P, ¿no? Que son los tres componentes, en este caso en una imagen de 3 dimensiones, le aplicamos una transformación que es una traslación representada como también un conjunto de 3 números, que vendría a ser el dislocamiento o el movimiento que le queremos dar en relación a cada uno de sus ejes, y generamos un nuevo punto que vendría a ser igual a aplicar esta traslación, esta operación de traslación, que al final se resumen en sumar los valores, ¿no? Si por ejemplo yo tengo dos maneras de hacerlo, ¿no? Que sería la transformación como una suma de matrices, es decir, yo tengo mis puntos x, y, z, perdón, las coordenadas x, y, z para el punto Q van a ser iguales a las coordenadas x, y, z del punto P original que quiero transformar, sumadas con los valores de traslación x, y, z, ¿no? Si por ejemplo yo quisiera mover mi imagen, simplemente trasladarle en el eje X 5 píxeles a la derecha, un objeto específico. Lo que haría sería colocarle acá 5 en esta parte de mi matriz, y los demás le coloco 0. Entonces, al sumar estos tres valores con estos tres de acá, obtengo un nuevo valor que sería, en el caso del X, el XP más los 5 píxeles que han sido trasladados, y me generaría un nuevo X, pero para el punto Q, que tendría un valor con 5 elementos más, ¿no? Entonces se puede hacer una traslación en cualquier sentido, en cualquier dirección, ya sea X, Y o Z. Pero también para poder generalizar estas operaciones y para que pueda ser más compatible con las que vienen, también se pueden representar como multiplicaciones matriciales. En lugar de hacer una suma, yo puedo representarlas como una multiplicación, que en este caso tendría que formar una matriz de esta forma. Yo le aumento acá un elemento más, un 1, porque tienen que ser 4 diagonales, acá en este caso, pero una diagonal con 4 unos. Y yo voy a decir que el punto nuevo, las coordenadas x, y, z del punto Q que quiero generar, es igual a la multiplicación matricial de los valores x, y, z del punto P, pero en este caso, en vez de sumarlo como acá directamente, para que sea compatible, lo voy a multiplicar por una matriz que está formado por ceros, la voy a rellenar con ceros al comienzo, le pongo el número 1 en todos los elementos de la diagonal, y simplemente en la última columna de esta matriz voy a establecer la traslación que quiero hacer, que sería acá el componente X, el Y y el Z de la traslación que quiero realizar. En el caso de acá, recordemos que lo pusimos en un solo vector,
porque era simplemente la suma de los dos valores. Pero en el caso de acá, que es la multiplicación, tiene que ser con esta forma, la matriz, para que se pueda implementar de igual manera que las demás operaciones. ¿Y cuáles son esas operaciones? Son las de escala y rotación, que es mucho más fácil hacerlas a través de la multiplicación matricial. Entonces, lo que quiere decir la escala es que yo defino una matriz llamada matriz de escala, que puede servir para aumentar, reducir o reflejar una imagen, que es la operación que podemos hacer en cualquier editor de imágenes como el Photoshop o algún otro editor, en el que simplemente selecciono la porción de los píxeles y yo la amplío, le aumento su tamaño. Entonces, en este caso utilizo factores de ampliación en cada escala, que son en cada dirección, que sería en este caso X, Y o Z, y los coloco en la diagonal de la matriz. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero ¿qué quieren decir estos factores? Factores entre 0 y 1 quieren decir reducir el tamaño, ¿no? Entonces, por más que sean positivos, quieren decir reducir el tamaño. Factores mayores a 1 ocasionan un aumento de tamaño, y factores menores a 1 ocasionan reflexión de la imagen, es decir, que yo la pueda colocar de manera como un espejo. Entonces, si nos damos cuenta acá en la matriz, que también es de 4 por 4, yo tengo los elementos que quiero hacer en la escala, van en la diagonal de esta matriz. ¿Ok? Es importante que lo recordemos, a diferencia de la traslación, que van en la última columna de la matriz. ¿Ok? Entonces acá yo voy a aplicar esta matriz y siempre le coloco el 1 acá al final. Esta matriz la voy a multiplicar con los valores originales de cada punto y voy a obtener el conjunto nuevo de valores para el punto Q, ¿no? Entonces yo hago esto para cada uno de los puntos de la imagen, ¿no? Yo no lo voy a hacer solo para un punto, sino para todos los que yo quiera hacer la traslación o la escala en este caso. Y por último, la operación geométrica de la rotación, que quiere decir simplemente girar la imagen hacia algún sentido específico. En este caso se utiliza funciones trigonométricas sobre el ángulo que queremos rotar, ¿no? Si por ejemplo definimos un cierto ángulo θ en este caso, lo que hacemos sería definir también matrices de rotación, pero tenemos que fijarnos bien cómo las definimos, ¿ok? Porque de la manera en la que se definen, yo estoy indicando bajo qué eje quiero hacer la rotación. Es importante, la posición de los operadores en la matriz cambian según el eje tomado como base para la rotación, ¿no? Por ejemplo, acá el eje que estamos en el ejemplo de acá, el de la matriz, para rotar en base al eje X, ¿ok? ¿Cómo sería esa matriz? Yo siempre voy a trabajar con el coseno y el seno, pero dependiendo de la operación yo tengo que hacer en ciertos puntos específicos si es que es coseno positivo o negativo, o también seno positivo o negativo. En el caso de la matriz de rotación para el eje X, dense cuenta que yo acá voy a dejar la primera fila y la primera columna vacías. En el caso de la matriz Y, dejo la segunda columna y la segunda fila también con ceros, y en el de la diagonal 1. Y en el caso del Z voy a dejar también la tercera fila y la tercera columna le pongo 0 y solamente la diagonal le pongo 1. Es importante darnos cuenta de eso porque cuando yo quiero hacer una rotación en base al eje X, yo solamente coloco entonces valores para Y y para Z. En el caso de la matriz de rotación en el eje Y, solamente coloco valores en el eje para X y en el eje de Z. ¿Ok? Y en el caso de que sea el eje Z, yo coloco solamente valores de coseno y seno en el caso de X o de Y. Y eso es porque al hacer una rotación en base al eje X, por ejemplo, ¿no? Yo voy a dejar el eje X inmóvil, no voy a moverlo. Por eso es que yo tengo que cambiarle el valor de coseno y de seno en base al ángulo, pero de los otros valores. ¿Okay? Esa es la razón. Entonces, simplemente lo que hago es colocar estas matrices que son fijas, ¿no? Estas matrices, después de investigaciones realizadas hace mucho tiempo, se determinó que la mejor manera de hacerlo era así. Entonces, en el caso de rotación en base al eje X, yo voy a definir la matriz como la vemos acá. Exactamente como la vemos acá, siempre se utiliza de esa manera. Le pongo acá el coseno del ángulo que quiero rotar, el negativo del seno del ángulo que quiero rotar, el seno del ángulo acá abajo y el coseno, ¿no? Y lo mismo para los demás casos. En el caso del Y o en el caso del Z, tengo que utilizar en posiciones específicas los senos y cosenos como están en estas matrices. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera de hacer la rotación en base a ciertos ejes y que se implementan, y están implementadas en el caso de OpenCV, están implementadas como funciones, que yo simplemente le doy el ángulo, le paso la imagen y me hace la rotación de mi imagen en cualquiera de los ejes indicados ahí.
Ok, recordemos nuevamente que esto de acá es una operación por cada píxel. Ok, acá si nos damos cuenta, acá tenemos el píxel P con sus componentes X, Y, Z, y acá también la matriz de rotación, y acá tengo también el componente nuevo que se genera, que sería el píxel Q con sus componentes X, Y, Z. En caso de una imagen en 2D, solamente se utilizará una matriz que tiene acá X y Y, no tiene X, Y, Z. Ok, entonces estas de acá son las matrices para la rotación. Muy bien, ahora la siguiente operación que es importante entender es la binarización, llamada también umbralización. ¿Qué quiere decir? Binarizar una imagen es convertir todos sus valores de brillo para que pasen a ser ceros o unos. Es decir, en lugar de que yo tenga una imagen completa a colores, como la vemos acá, yo simplemente voy a tener una imagen que solo contiene o ceros o unos, ¿no? Recordemos que esta imagen de acá contiene tres capas, que son el rojo, el verde y el azul, y por cada una tengo una intensidad de ese color. Lo que tengo que hacer primero es convertirla a escala de grises y luego utilizo un umbral, en este caso beta, de tal modo que digo que los píxeles con intensidad en la escala de grises mayor a este umbral tendrán como valor 1, es decir, 255, que es el color blanco, y los píxeles con intensidad menor a ese umbral tendrán como valor 0, es decir, el color negro. Entonces, el resultado es una imagen, como la vemos acá, que es bastante simplificada en relación a la original. Y esta de acá, bueno, se puede utilizar para generar esta imagen como resultado, efectos artísticos de repente, o también se puede utilizar como un paso previo para simplificar la imagen y dejarla para ser utilizada por operadores más complejos, que sería una etapa de preprocesamiento, en el caso de la binarización. ¿Ok? En el caso de la binarización, las imágenes binarizadas ocupan menos espacio que las imágenes en escala de grises y las imágenes de colores, porque solamente requieren, para representarse, son imágenes binarias, ¿no? O sea, que tienen solamente 0 o 1, que son imágenes booleanas. Entonces, requieren mucho menos espacio que una imagen normal, que son valores enteros, que ocupan más espacio. Muy bien, ahora, después de estas operaciones que son más básicas, pasamos a un concepto muy importante en el caso de procesamiento de imágenes, que es el concepto de kernel. ¿Ok? Que si bien, bueno, voy a explicarlo de manera muy rápida, en realidad debería ser tema de una clase entera, pero bueno, vamos a hacer una explicación un poco rápida. Entonces, un kernel, que se llama también máscara o matriz de convolución, es una matriz pequeña que contiene valores específicos para realizar diferentes operaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos hacer operaciones como difuminado, detección de bordes, eliminación de ruido. Y básicamente lo que hace un kernel es permitirme combinar el valor de un píxel con los píxeles que tiene como vecinos, ¿sí? Es decir que yo voy a partir de un píxel específico y sus vecinos, voy a generar el valor para el nuevo píxel de la imagen que estoy generando. Pero voy a ponderar esta operación con los valores del kernel, es decir, le voy a dar mayor o menor efecto a cada vecino. En un momento vamos a ver un ejemplo para entender bien a qué me refiero. En este sentido, lo que hacemos es permitir que los vecinos de un píxel influyan en su valor para generar una nueva imagen. ¿Sí? Ahora, ¿qué vendría a ser entonces un kernel? Si es que lo observamos como en un ejemplo gráfico, sería, por ejemplo, en base a un cierto píxel P en una imagen, imaginemos que eso de acá es parte de una imagen más grande, la vecindad que se le llama vecindad 4, en este caso sería 4 neighbors, en el caso de 2D, o en el caso de 3D sería 6 neighbors, o en el caso de 8 sería, de 12 también sería 8 neighbors. Yo tendría, para un cierto píxel P, yo tengo que la vecindad 4 se refiere a los 4 píxeles más cercanos que tiene, ¿cierto? En el caso de si fuera vecindad 8, me refiero a los 8 más cercanos, es decir, que para un cierto píxel yo voy a tomar en consideración la información de los píxeles que tiene alrededor, pero sus 8 píxeles vecinos, no solamente los 4, como es el caso de acá. Y en el caso del 2D, si quiero los píxeles, el equivalente al 4, a la vecindad 4, pero en el caso de 3D sería la vecindad 6. Ahora, nos preguntamos, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? De repente no se entiende muy bien con una explicación simple. Lo que hacemos es el proceso de generar una imagen nueva. Ok, lo que vamos a hacer para aplicar un kernel se le conoce como convolución, ok, que es un proceso que consiste en centrar el kernel que estoy definiendo
¿no? Como vamos a ver más adelante, tengo yo diferentes tipos de kernel para hacer diferentes operaciones específicas. Y lo que voy a hacer es aplicar ese kernel, pero por cada píxel de la imagen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a centrar este kernel, ¿no? Recordemos que acá el kernel tiene un centro, que es el píxel sobre el que voy a aplicar, en este caso, digamos, el kernel de vecindad 8. Yo tengo que es el píxel central, y en base a este píxel central tengo 8 vecinos cercanos, que en el caso de acá sería el ejemplo que estamos viendo acá. Yo tengo, por ejemplo, para el píxel que está marcado en rojo, que es el píxel 6, yo voy a tomar en consideración sus 8 vecinos más próximos, que son estos que están acá marcados, ¿no? Y los números que estamos viendo ahí son los números de valor de intensidad de sus píxeles. Y sobre este conjunto de 8 números yo voy a aplicar, en este caso, un filtro que sería el filtro de Sobel, que vamos a ver más adelante para qué sirve. Y como resultado de esta aplicación, de aplicar este kernel, yo voy a generar un nuevo valor para el píxel, ¿no? De lo que antes el píxel valía 6, que es lo que tenemos acá como valor original. Después de aplicar la convolución, que es este proceso que estamos viendo acá, genero como valor final el valor de -3. Es decir, voy a transformar esta imagen, ¿no? Si yo voy a aplicar esta operación por cada píxel que tengo acá en la imagen, y voy a tener como resultado una imagen nueva con diferentes valores. Ahora, ¿cómo aplico esta operación? Lo que voy a hacer es, yo voy a tomar estos 8 valores de la imagen original y voy a multiplicarlos uno a uno con los 8 valores del kernel, que esos valores ya vamos a ver en un momento cómo se definen. Son valores ya conocidos, que son kernels específicos, ¿no? Por ejemplo, el kernel de Sobel siempre se define como -1, -2 y -1, 0, 0, 0 y en este caso 1, 2, 1. Es un kernel que me permite detectar, en este caso, bordes. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar el valor de la imagen en la posición del kernel, que sería 3, lo multiplico por la misma posición pero en el kernel, que sería -1, que es lo que vemos acá, -1 por 3. A eso le sumo la siguiente posición, que sería 0 por 0, más 0 por 0. A eso le sumo 1 de acá por 1 de acá, ¿no? Luego a eso le sumo 2 por -2. Luego 6 por 0 más 2 por 2 más 2 por -1 más 4 por 0 y más 1 por 1, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá, si se dan cuenta, son 8 operaciones, bueno, 9 operaciones, porque estoy considerando el píxel original y sus 8 vecinos. Pero lo que voy a hacer es, siempre se hace así, de esta manera, siempre se multiplica el valor de la imagen en esa posición por el peso que se le dé en este kernel, y se suma esa operación de multiplicación para todos los valores de la vecindad, en este caso vecindad 8. Y la suma de esos valores, que me da en este caso -3, es lo que pongo como un valor nuevo para el píxel que estaba centrado en mi kernel, que en este caso es el píxel 6. Ahora agarro y repito esta operación, pero en vez de aplicarlo en el píxel 6, sería en el siguiente píxel, que es el píxel 2. Y en este caso la vecindad sería la que tengo marcada acá. ¿Ok? Sería 0, 6, 4, 1, 2, 1, 5, 4, 0. Hago lo mismo y obtengo el nuevo valor de acá. Luego paso a la siguiente, que sería centrada en 4, luego en el 3, en el 0, en el 3. En el caso de las imágenes que están en el borde, que el kernel se saldría, simplemente aplico a las que están dentro de mi kernel, ¿no? Que sería, si este 0 lo voy a sentar en el 3, voy a aplicar para 3, 0, 6 y 2, ¿no? Que sería para las que están dentro del kernel de la imagen. Entonces, después de que yo aplico este proceso por cada píxel de la imagen, yo tengo como resultado una imagen nueva, que es la que vemos acá adelante, que ha sufrido alguna transformación, y la transformación que sufre depende del kernel escogido. ¿Ok? Entonces, a partir de acá vamos a ver algunos kernels que se pueden aplicar. Por ejemplo, el kernel gaussiano, que es muy utilizado, tiene como aplicación el suavizado de los bordes de los objetos de la imagen. Es decir, al suavizar los bordes, lo que estoy haciendo es generar una imagen difuminada. Y que mientras mayor sea la matriz, es decir, mayor tenga la desviación estándar este kernel gaussiano, esta gaussiana, mayor será el efecto de difuminado. O también se le puede utilizar para eliminar el ruido. Entonces, este kernel gaussiano tiene la forma que estamos viendo acá. Si nos damos cuenta, y esto de acá lo vemos como una función gaussiana, o sea, si lo vemos, perdón, como una función en 3D, nos vamos a dar cuenta que tiene la forma de una gaussiana en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? El valor central es el más alto. Luego los 4 que tienen a su alrededor más cercano es un valor un poquito más bajo, que sería en este caso 2, 2, 2. Y luego las esquinas tienen un valor de 1.
y eso lo notamos más en una matriz más grande. El valor central es 36, que es el más alto. Luego los 4 de los costados son 24, es un poquito menos. Luego los 4 que están acá, 16, un poquito menos. Luego los de acá, 6, 6, 6 y 6. Y luego los de acá, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y por último, 1 en las esquinas. Esto de acá, si es que lo representamos como una función en 3D, sería exactamente una gaussiana en 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta máscara, de este kernel? Que a partir de esta imagen original, al aplicar el proceso mostrado acá, ¿no? Pero el kernel que estamos viendo acá sería el kernel definido por este de acá, estos valores que tengo acá. El resultado es la imagen que tengo en el centro. En este caso, esta imagen del centro no es más que una versión un poquito difuminada de la imagen que está en la izquierda. ¿Ok? Y si es que le aplicamos a esta imagen original con un kernel gaussiano más grande, es decir, con una desviación estándar mayor, en este caso de 10, por ejemplo, la imagen que obtengo es una imagen mucho más difuminada. Entonces, esa operación es la que se realiza con una convolución entre la imagen original y el kernel gaussiano que acabo de explicar cómo se obtiene. ¿Ok? Ahora, este kernel puede definirse de un tamaño mayor. Puede ser, en vez de que sea 3x3 o que sea 5x5, puede ser 7x7, 11x11. Mientras más grande sea, más se difumina la imagen y pierde definición. Pero al aplicar un kernel, por ejemplo, pequeño como este, lo que logro es que la imagen esté un poquito más borrosa, pero también en el caso de que fuera una imagen con mucho ruido, logro quitar ese ruido de la imagen. Entonces, esa es una primera aplicación de los kernels, que es el kernel gaussiano. Es muy utilizado en diferentes aplicaciones. Después, otro tipo de kernel son los kernels de Sobel, que son usados para detectar bordes en una imagen. ¿Ok? Y lo que se hacen es definir estos kernels en la dirección horizontal o vertical, que me permiten determinar y detectar los bordes en dirección horizontal o vertical. Y lo que hacemos básicamente es los valores de la matriz van aumentando según la dirección del kernel. ¿Qué quiere decir esto? Un kernel en dirección X, por ejemplo, quiere decir que los valores, si nos damos cuenta acá, son acá los 3 son negativos, acá los 3 son 0 y los 3 son positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la dirección X los valores aumentan, de negativo aumentan a 0 y de 0 aumentan a positivo, ¿no? Entonces, ese kernel es un kernel de Sobel, pero horizontal. Y también acá se le modifica un poquito, los valores no son iguales, si nos damos cuenta es -1, -2 y 1, y -1 y acá 1, 2 y 1, porque es también la manera en la que se definen estos kernels. Y el efecto de este kernel sobre esta imagen original de ejemplo es que me detecta los bordes, pero si nos damos cuenta solamente detecta bordes en el eje X, ¿no? Que justamente es la dirección que tenemos acá. Entonces, acá esta imagen tiene bordes en las direcciones X y Y, pero el kernel de Sobel en el eje X solamente captura los resultados de manera vertical. Mientras que el kernel, si yo este kernel lo volteo, ¿no? En lugar de que sea en el kernel X, define el kernel Y. ¿Qué quiere decir el kernel Y, de Sobel Y? Que yo voy a hacer que los valores vayan de negativo a 0 y a positivo, pero en la dirección vertical, ya no en la dirección horizontal. Entonces, esta variación vertical hace que mi resultado de la imagen sean los bordes resaltados, pero solamente los bordes en la dirección Y, en la dirección vertical, perdón, horizontal en este caso. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, ambas imágenes contienen los bordes resaltados, pero la dirección del borde es la que cambia, ¿no? En este caso son verticales y acá son horizontales. Ahora, pero en realidad manejarlos de manera independiente no es muy útil, tal vez, porque yo no detecto todos los bordes. Yo no puedo quedarme solamente con los bordes verticales o los horizontales. Lo ideal sería manejar ambos bordes. Entonces, para eso ya vienen operadores un poco más sofisticados, como por ejemplo el kernel laplaciano, que es, bueno, Laplace es un conjunto de funciones muy utilizadas en el cálculo, que también se utilizan en el procesamiento de imágenes, ¿no? Como se han dado cuenta y se van a dar cuenta más adelante, tiene que ver mucho el procesamiento de imágenes con la matemática, porque básicamente lo que hago es aplicar operaciones matemáticas sobre la imagen para hacer ciertas operaciones específicas. Entonces, el kernel laplaciano es un kernel muy popular utilizado para detectar bordes, pero en todas las direcciones. Es el equivalente a calcular la segunda derivada de los valores de la imagen, ¿no? No voy a hacer la demostración ni voy a mostrar las fórmulas, pero se hace de esa manera y básicamente para definirla de manera matricial o como kernel,
se utilizan matrices con valores que cambian de positivo a negativo, pero en todas las direcciones, ¿no? Si nos damos cuenta, acá el positivo y negativo, el cambio era solamente en un sentido, acá o bien vertical o bien horizontal. Pero por eso es que acá toda esta columna tiene negativo, toda esta tiene cero y toda esta de acá tiene positivo. Y de igual modo acá toda esta fila tiene valores negativos, toda esta, la fila 2 tiene valores cero y la fila 3 tiene valores positivos. En el caso de un kernel laplaciano, yo voy a tener en todos los sentidos tengo variaciones de positivo a negativo. Es decir, yo voy de acá, por ejemplo, en el centro tengo, siempre parto en el centro, tengo 4. Luego hacia acá tengo menos 1, ¿no? Que sería, si es que lo vemos como una función en 3D, sería como el punto más alto, que sería el 4, que sería el pico de esta función. Y luego tengo alrededor de él de manera circular, ¿no? Si es que esto de acá lo generalizamos un poquito, una matriz más grande sería un círculo de menos 1, que es decir, que tendría un valor muy bajo en comparación con 4. Y luego en una tercera versión circular tendría un valor un poco más alto. Entonces, si es que vemos en todas las direcciones a partir del 4 hacia todas las direcciones hacia afuera, tengo variación de negativo positivo, negativo positivo. Entonces, esa variación sería lo mismo que la que tengo acá, solo que en este caso la variación es en un solo eje, en el eje X o en el eje Y, mientras que acá tengo la variación en todos los ejes, ¿no? Y acá tengo tres ejemplos de matrices que son laplacianas, que en todos los casos tengo esa variación, ¿no? En el caso de aquí varían un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el 4 y acá tengo menos 1, menos 1, menos 1 y luego en las esquinas tengo 0. En el caso de acá tengo un valor más alto todavía que es 8 y tengo todos los valores a su alrededor son menos 1, entonces la detección será de bordes un poquito distintos. Y por último acá tengo también 4, como en el caso original de acá, y acá tengo menos 2, menos 2, menos 2, y acá en vez de que sea 0 tengo 1, 1, 1. Los resultados son similares en el caso de las tres matrices, pero lo importante es que veamos que el resultado final de esta detección es mucho mejor que la de Sobel, ¿no? La de Sobel solamente tengo en el sentido X o en el sentido Y, pero no es realmente lo que yo estoy buscando. Lo que estoy buscando es una imagen como esta, ¿no? Esta imagen de acá me ha dado como resultado a partir de esta imagen, con la convolución de uno de estos tres kernels, me da como resultado esta imagen de acá que contiene realmente los bordes de la imagen resaltados, que son los que están de color negro acá, han sido definidos como bordes acá, que son de color blanco, ¿no? Al final es una imagen binaria también, prácticamente. Entonces el resultado es mucho, mucho mejor que el de los kernels de Sobel, simplemente, porque son en todas las direcciones de lo que queremos. Ahora, aparte de estos kernels laplacianos, tenemos también dos tipos de kernels más, que son las funciones LOG y las DOG, que ellas son más avanzadas, pero que solamente vamos a mencionarlas porque es importante para entender el siguiente tema, que son más sofisticadas que el laplaciano. El laplaciano simplemente es aplicar una variación, como dijimos, ¿no? De valores positivos a negativos, a positivos a negativos, son intercalados. El caso, pero ¿qué sucede en la operación, la LOG? Lo que hacemos en este caso es una mejora en relación al laplaciano, porque lo que hacemos es que antes de usar el laplaciano se suaviza la imagen con una gaussiana, ¿no? Si recordamos el filtro gaussiano de acá del comienzo, el kernel gaussiano, lo que hacía era suavizar la imagen y el objetivo era eliminar el ruido. Entonces, cuando yo voy a aplicar la función de Laplace, en este caso la imagen está limpia porque tengo acá zonas bien definidas, ¿no? Que tengo, la imagen está en realidad es bastante limpia porque tengo esos cuadraditos que son zonas homogéneas. Pero ¿qué pasa si es que fuera una imagen que tiene mucho ruido, ¿no? O sea, que tiene acá mucha textura. Entonces lo que hago es aplicar primero una gaussiana que me va a permitir eliminar el ruido, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de acá tiene mucho más ruido. Acá tengo mucha variación de colores. Entonces, al aplicar un filtro gaussiano, lo que voy a hacer es uniformizar esta zona de acá, ¿no? Que es lo que voy a hacer es suavizar, la voy a suavizar. Y sobre esa imagen suavizada recién voy a aplicar el laplaciano, que es el kernel de acá arriba. Entonces, lo que voy a hacer es evitar la amplificación del ruido y voy a tener mejores resultados, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá como ejemplo, ¿no? Si hubiéramos aplicado directamente el laplaciano sobre esta imagen sería mucho más ruidosa y no se podría ver bien las partes de esta imagen, o sea, las zonas homogéneas de la imagen. Inclusive vemos acá que aún se quedó un poco de ruido, pero es menos que si fuera solamente la laplaciana.
Pero ¿cuál es el problema del laplaciano de la gaussiana? Que es una operación muy costosa, porque tengo que hacer primero una gaussiana y sobre la gaussiana una laplaciana. Entonces sería aplicar dos veces el kernel, una vez el kernel y sobre eso otra vez el siguiente kernel laplaciano. Entonces es muy costoso. Pero una alternativa es utilizar la diferencia de gaussianas, que básicamente lo que hace es aproximar a la función del L o G, pero que lo hace mucho más rápido y con resultados similares, porque lo que acabo acá es aplicar una imagen, a la imagen le aplico el kernel gaussiano pero con dos máscaras distintas, y una pequeña y una grande, y luego resto ambas imágenes resultantes. Esta operación vendría a ser el equivalente a pasar el kernel dos veces, pero con una complejidad menor, a aplicar primero una y encima la otra, ¿no? Veamos esa diferencia. Esta de acá es mucho más compleja y más costosa porque requiere aplicar dos kernels uno encima del otro, mientras que esta de acá es aplicar primero uno, después el otro y luego restar las imágenes. ¿Ok? Entonces es una aproximación que me permite encontrar esta imagen resultante. Entonces con eso el objetivo que tenía esta clase era introducir un poco los operadores de imagen. ¿Sí? Como les dije al comienzo, no vamos a implementarlos paso a paso porque están implementados en el OpenCV, ¿no? Lo que sí es necesario sería que ustedes puedan realizar pruebas. Si es que buscan estas operaciones en el OpenCV van a encontrarlas implementadas, entonces pueden realizar esas pruebas para ver cómo resultan estos operadores sobre las imágenes que ustedes escojan como prueba. Y también porque temas como lo que estamos viendo acá de estos kernels es importante que entiendan bien para lo que viene después, que es la parte de caracterización de imágenes, que tiene que ver con los histogramas y con las operaciones del LOG y el DOG. ¿Ok? Entonces, esto de acá es más como una introducción al siguiente tema, pero también es para que podamos tener una idea de todo lo que se puede hacer con imágenes. Acá yo he mostrado una pequeña porción de operadores de imagen, pero se puede trabajar con muchos más. ¿Ok? Y recordando siempre que todo esto está implementado en el OpenCV de manera muy eficiente, entonces hay que utilizar la implementación que está hecha ahí para poder hacer las operaciones correctamente. ¿Ok? Entonces sería todo por esta sesión y ya pasamos a la siguiente sesión en otra oportunidad. Gracias por su atención.